muy bienvenidos a esta segunda clase de sexualidad humana, en la cual vamos a ver el sistema reproductor femenino. Para ver a cabalidad cuál va a ser cada una de las partes que vamos a estudiar en esta lección, a continuación se presenta un pequeño cuadro en donde veremos cómo está distribuido el sistema reproductor femenino. En primera parte tenemos el sistema genital interno, en donde vamos a encontrar los ovarios, trompas de falopio, útero y la vagina, y el sistema genital externo, en donde encontramos los labios mayores, labios menores, el clítoris, y además también vamos a hablar sobre el himen. Tal como dijimos, vamos a comenzar con el sistema genital interno, en donde primeramente vamos a estudiar los ovarios. Tal como menciona aquí, esta es la glándula sexual femenina en la que se producen los óvulos y las hormonas sexuales. Estos se encuentran localizados una a cada lado del útero, en la cavidad pélvica. Pesan entre 6 y 10 gramos y además miden entre 3 y 5 centímetros de longitud, 2 a 3 de ancho y 1 a 2 de espesor. Lógicamente, el tamaño varía en la edad de la mujer, también varía en el momento del ciclo en donde la ovulación tiene el mayor tamaño y además tiene una doble función, pues se encarga de desarrollar los ovocitos secundarios para luego ser liberados en las trompas de falopio y producir dos hormonas, las que son la progesterona y los estrógenos. Además, dentro del sistema genital interno tenemos otro elemento, que son las trompas de falopio. Y las trompas de falopio son dos conductos de paredes musculares de aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud. En esta estructura es donde ocurre la fecundación del ovocito secundario. La parte cercana del ovario tiene una forma similar a la de un embudo que está en contacto con el ovario. Y esta es la que capta al ovocito secundario cuando éste sale del ovario en el momento de la ovulación. Entonces, aquí tenemos los dos primeros elementos del sistema genital interno, que son los ovarios y las trompas de falopio. Y aquí vamos viendo cómo se van conectando una con otra. Entonces, tenemos los ovarios y estos están conectados con las trompas de falopio que, tal como se mencionó aquí, están conectados al útero. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a continuación. El útero, también denominado matriz, es el órgano femenino encargado de la gestación en el embarazo. Y este es un órgano muscular hueco con forma similar a una pera de 6 a 8 centímetros de longitud en ausencia de embrión. En su parte posterior, ensanchada, recibe los dos oviductos, que son en este caso las trompas de falopio. Y en su parte inferior se estrecha y se extiende a través del cuello uterino, que es la cervix, hacia la vagina. La pared interior del útero es el endometrio, el cual presta cambios cíclicos mensuales relacionados con el efecto de hormonas producidas en el ovario, que son los estrógenos. Un poco más adelante vamos a hablar respecto al endometrio. Y por último, dentro del sistema genital interno tenemos a la vagina. Y este es un conducto membranoso del aparato reproductor femenino que se extiende desde la válvula hasta el útero. Este se encuentra en la parte inferior de la válvula entre el meato urinario y el ano. Se caracteriza por tener una secreción de pH ácido, pero ese pH sufre modificaciones a lo largo del ciclo menstrual, siendo más bajo a la mitad del ciclo y más alto antes de la menstruación. Gracias a estos cambios de pH es que se permite o no permite de mejor manera la fecundación de un ovocito secundario. Durante la fecundación, tal como le estaba mencionando, los espermatozoides ascienden por la vagina en dirección al cuello del útero. Entonces, nosotros ya en la clase anterior habíamos hablado de el recorrido que tenían los espermatozoides, pero lo habíamos visto de una manera muy general debido a que no sabíamos cómo era el sistema genital interno femenino. Pero ahora ya que tenemos una noción de cómo es, ya podríamos entender mucho mejor el camino que debería trazar. En todo caso, todavía esto está como muy en el aire, pero cuando lo vamos a abordar de mejor manera es cuando hablemos sobre
embarazo, que esta va a ser la próxima clase. Ahora nosotros recién terminamos de ver lo que es el sistema genital interno. A continuación, vamos a ver el sistema genital externo o vulva. Nosotros en términos generales tenemos que reconocer estos 4 elementos que aquí aparecen para poder ubicarnos más o menos y poder entender de mejor manera la distribución del sistema genital externo. La parte superior, la cual recibe el monte de Venus, lógicamente está la parte más elevada que podemos encontrar en este esquema. Luego, el siguiente elemento que tenemos aquí es la uretra, la cual no forma parte del sistema genital externo en cuanto a sexualidad, sino esto es parte de otro sistema. Más abajo se indica la vagina, y aquí no tenemos que confundir diciendo que la vagina es parte del sistema genital externo, sino este del sistema genital interno. Y eso debemos tenerlo muy en claro, no confundir uno con el otro. Y aquí por último aparece el ano, el cual está allí más que nada para tener un punto de referencia, tal como habíamos mencionado anteriormente. Habíamos dicho que teníamos un elemento que iba entre el monte de Venus y el ano, que es precisamente todo nuestro sistema genital externo. Entonces estos dos puntos los vamos a utilizar como de referencia, al igual que la vagina, entendiendo que es un punto de referencia interno del sistema genital femenino. El primer elemento que vamos a ver del sistema genital externo de la mujer son los labios mayores. Y estos son dos repliegues cutáneos de tejido graso que se fusionan en la parte anterior formando el capuchón clitorídeo. Los labios mayores se recubren de vello y contienen unas glándulas, una a cada lado del orificio vaginal, y proporcionan humedad a la vagina. Entonces aquí tenemos ya la morfología, la forma que tienen y además para qué es que sirven. Otro elemento que podemos encontrar en el sistema genital externo son los labios menores. Y estos se encuentran dentro de los labios mayores, son finos, lisos y son altamente sensibles, desprovistos de tejido adiposo y de folículos pilosos. Entonces, esto hace que sean mucho más sensibles debido a que son unas membranas muy delgadas, muy lisitas, que además no tienen una cobertura la cual permita que sean más resistentes y es por eso es que son tan delicados. En ellos abundan muchos vasos sanguíneos, además de fibras elásticas y glándulas sebáceas. En la parte anterior de los labios menores se encuentra el clítoris. Y ese es el punto que vamos a ver a continuación. El clítoris se encuentra situado justo bajo el monte de Venus y es el equivalente femenino del pene. En su superficie superior presenta un capuchón y en la superficie inferior un delgado frenillo en la línea media. Y este presenta abundante inervación sensitiva y diversos receptores. Es por eso que este punto es muy importante en el cuidado de la mujer, debido a que tiene diversos receptores y por lo general este punto es el cual se estimula al momento del coito o la relación sexual. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un estudio sobre lo que es el himen, podríamos hablar mucho, sobre todo desde un contexto histórico. Para esto, a continuación se presenta la siguiente imagen, donde nosotros vamos a centrarnos en esta zona, pero lo que primero tenemos que saber es qué es lo que es el himen. Y el himen es una membrana fina fibrosa situada en el límite de la parte inferior de la vagina y recubierta de epitelio. El himen suele desgastarse con el paso del tiempo y por diversas razones, no solo por tener relaciones sexuales por primera vez. Así que es muy común que pueda romperse haciendo incluso actividad física, o por otro lado, es capaz que nunca se vaya a romper. Y como mencionaba hace un par de segundos atrás, durante siglos se había usado el himen como el símbolo de la virginidad femenina, pero no es más que una membrana, así que hay que dejar todos esos prejuicios que existen en torno a él
y vincularlo directamente al primer acto sexual. Aquí, en estos momentos, en esta imagen, se está presentando distintos himen. Tenemos el anular, cribiforme, septado, imperforado y después del parto. Aquí podemos ver los primeros tres casos que son relativamente normales entre sí. De hecho, el caso normal, entre comillas, es el primero, el caso del himen anular, en donde el himen se encuentra con una pequeña perforación, la cual es bastante normal, al igual que los otros dos casos que existan esta perforación, sobre todo al momento que ya la mujer comienza con su menstruación. Esto permite que pueda fluir de manera normal. Cuando el himen se encuentra imperforado, esto puede ser detectado a muy temprana edad y lo que hay que realizar es precisamente una operación y rasgar el himen para que al momento de que venga la menstruación, este pueda fluir de mucha mejor manera. ¿Con qué propósito? De que todo esto no se contenga dentro de la mujer y pueda ser desechado. Y por otro lado, podemos ver allí el himen después del parto, que vemos que lógicamente se encuentra mucho más desgastado, mucho más abierto, y esto igual o de manera similar queda el himen después de un acto sexual. Ahora, actualmente, en nuestros tiempos, nosotros podemos encontrar operaciones que son reconstrucciones del himen, en donde después de un parto, como podemos ver en la imagen que ahí se presenta, se puede reconstituir y dejarlo de una manera más cerrada. Y esto es netamente por un asunto personal. Ahora yéndonos a otro tema, al igual que en el caso de cuando hablábamos de los hombres, nosotros hablábamos de los espermatozoides y no sabíamos muy bien de qué trataban. Y es por eso que ahora la pregunta que cae es, ¿qué son los ovocitos? Y estos son células especializadas para la producción, para la reproducción en las mujeres. Se llaman ovocitos a las células especializadas que tenemos y se producen en las gónadas femeninas, que son los ovarios. Recordemos que el ovario es quien produce las hormonas sexuales femeninas. ¿Qué son estas? Los estrógenos y progesterona. Las hormonas sexuales femeninas desempeñan una función vital en la preparación del aparato reproductor para la recepción del esperma y la implantación del ovocito fecundado. Ahora que tenemos alguna noción de lo que es un ovocito, vamos a hablar y retomar lo que es la menstruación. Para hablar de la menstruación, es muy importante decir que esto existe un ciclo. Este ciclo no es igual para todas las personas y es por eso que ahora deben prestar mucha atención en lo que voy a decir a continuación. Al alcanzar la pubertad en el sexo femenino, empieza el proceso de maduración de los óvulos y este proceso se llama menarquía. Uno cada mes aproximadamente es que es liberado. Si el óvulo no es fecundado, comienza un proceso de destrucción y expulsión que concluye con una hemorragia. Esto es precisamente con el endometrio, el cual se ensancha y empieza después a desprenderse. El conjunto de todos estos procesos se denomina ciclo menstrual y comprende todos aquellos sucesos que dan entre una hemorragia, también llamada menstruación o regla, hasta la siguiente. Este ciclo regularmente es de 28 días, aunque puede ser más corto o más largo. Y aquí en este esquema que vemos a continuación, vemos cuáles son las etapas del ciclo menstrual. Los primeros 5 días, para un ciclo de 28 días, estaría encasillada lo que es la menstruación. Luego de esto, vienen los días infértiles, debido a que aquí es cuando se libera este ovocito. Y al pasar los días llegamos entre el día 11 y 21, en donde tenemos los días fértiles, en donde el día 14, o sea, justo a la mitad del ciclo, tenemos el día más fértil de todo el ciclo. Y después, desde el día 22 al 28, tenemos los días infértiles.
Hablando un poco más adelante, vamos a entender por qué es que tenemos días fértiles e infértiles en todo este proceso. Pero ya con esta imagen que está presente aquí, algo podríamos entender y podría venirse a nuestra mente qué estaría ocurriendo. En todo caso, lo vamos a ver mucho más detallado cuando hablemos de todo el proceso de embarazo. Pero tal como le estaba mencionando también, dentro del ciclo menstrual nosotros podemos tener otros procesos que sean mucho más largos, más cortos. Y aquí tenemos un proceso que se está mostrando que es más largo, donde el ciclo, en vez de ser de 28 días, tenemos un ciclo de 35. Cada uno de los pasos o partes del ciclo menstrual están igualmente presentes, lo que varía es en los días que se comprende cada uno. El ciclo menstrual en sí es todo un proceso, pero este también lleva ligado otros ciclos más. Y otro ciclo que está ligado al ciclo menstrual es el ciclo ovárico. Y este se compone de tres fases principalmente. Y para poder ver estas fases, nos vamos a centrar en las dos partes, en la parte superior e inferior de la imagen que está aquí presente, en donde tenemos en la primera parte el ciclo ovárico, que eso igual lo vamos a estudiar en este momento, y a la vez vamos a compararlo con el ciclo uterino, que es un proceso que vamos a ver después de estudiar esto. Pero es necesario que podamos seguir entrelazando las imágenes para entender qué es lo que está ocurriendo con el cuerpo en general. La primera fase es la fase folicular, que va desde el día 1 al día 14 del ciclo. El día 1 es el primer día de la menstruación. Eso debemos tenerlo en claro para poder comprender cada vez que hablemos respecto al ciclo. En esta etapa se produce una serie de eventos que aseguran la maduración del folículo que contiene el ovocito primario que será ovulado o no. Entonces, eso es lo más importante de este ciclo. El segundo punto del ciclo es la ovulación, es decir, la liberación del ovocito secundario por rotura del folículo. Si nosotros recordamos la imagen que aparecía antes del ciclo menstrual, aparecía una imagen allí que algo se estaba desprendiendo. Al igual que ahora, si nosotros vemos justo en el día 14, que es en el día de la ovulación, allí vamos a ver lo que estoy explicando en este momento, que es la liberación del ovocito secundario por la rotura del folículo. Entonces, esa estructura que aparece allí en el día 14 es cuando se rompe el folículo y el ovocito secundario sale de este lugar. Una vez que sale del folículo, las células que lo revisten comienzan a producir progesterona, preparando el útero para la recepción del óvulo ya fecundado, si es que es fecundado lógicamente. Y la última parte de este ciclo es la fase letéinica. Esta es la fase más estable del ciclo y tiene una duración que va desde el día 15 al día 28 del ciclo. Luego de la ovulación, las células del folículo que ha liberado el ovocito secundario se agrandan, formando el cuerpo lúteo que funciona como un órgano endocrino produciendo progesterona. Si nosotros vemos aquí en esta imagen que está presente, nosotros podemos ir viendo cómo es que va ocurriendo cada una de estos procesos en el ciclo ovárico en la parte superior, pero también podemos ir viendo cómo es que están ocurriendo otros procesos al mismo tiempo. Vemos cómo es que la temperatura corporal cambia entre 36 y 37 grados aproximadamente, en donde vemos que el pic de temperatura se encuentra justo en el día de la ovulación. Al igual podemos ver que las hormonas de la hipófisis igual están teniendo cambios y nuevamente el día 14 es el día clave. Las hormonas ováricas, que es el estrógeno, tiene un pic previo al día de la ovulación y la progesterona, el pic se comienza a dar después de la ovulación. Y en el ciclo uterino, que eso lo vamos a ver a continuación, pero igual me interesa aprovechar esta imagen que tenemos aquí, allí podemos ver en el periodo de menstruación que es donde tenemos la concentración del endometrio que se empieza a ensanchar para posteriormente ser evacuado. Entonces tenemos todo un proceso aquí que es muy interesante de poder estudiar.
Y el último ciclo que vamos a ver en esta clase corresponde al ciclo uterino. Y este, al igual que el ciclo anterior, igual cuenta de 3 fases o de 3 etapas. En la imagen de más abajo, aquí están mencionadas fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora. Y justo en el día 14 tenemos la ovulación. Además, en la parte superior también vamos relacionando el ciclo ovárico con el ciclo uterino, en donde podemos comparar qué es lo que ocurre con el óvulo y qué ocurre también con el útero. Entonces, la primera fase corresponde a la fase menstrual. En esta etapa ocurre la menstruación, lógicamente, que se caracteriza por la expulsión del tejido endometrial y sangre. Se inicia con el primer día de la menstruación, termina generalmente alrededor del día 5. Esta fase ocurre solo si no hay embarazo. Mientras la menstruación está en curso, comienza a desarrollarse un nuevo folículo en el ovario. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase proliferativa, y esta fase ocurre entre el día 6 y 14 del ciclo, y está asociado al crecimiento del folículo ovárico con el consiguiente aumento de las concentraciones de estrógenos que estimulan el crecimiento del tejido endometrial necesario para la animación del embrión. El crecimiento del tejido endometrial que se produce en esta fase y la siguiente será vital para la alimentación del embrión antes de que se establezca el flujo sanguíneo en la placenta. Entonces, esto literalmente es una fase vital. Debido, si es que no llegase a ocurrir esta fase, no podría generarse la vida posteriormente. Y por último, la fase secretora es una fase que va desde cerca del día 17, 19 hasta el día 28 y coincide a grandes rasgos con la fase luteínita del ovario. En esta etapa, el endometrio se engrosa, si no hay fecundación y anidación del embrión, el cuerpo lúteo comienza a degenerar, con cual se cesa la secreción hormonal. Entonces aquí tenemos muchos procesos que están ocurriendo al mismo tiempo, muchos procesos que ocurren debido a hormonas que están interactuando, debido a aumentos de temperatura, disminución, pero las hormonas juegan un rol tan importante y tan cambiante en todo este proceso que lógicamente hay ciclos internos en la mujer, lo cual hace que sus niveles hormonales vayan variando dependiendo en la etapa del ciclo que se encuentre. Algo que es importante de mencionar, que si hay algo que no entendieron a cabalidad, pueden repetir nuevamente el video para tomar apuntes y luego poder hacer todas las preguntas que ustedes estimen convenientes. Recuerden que estoy a completa disposición de ustedes para poder responder sus dudas. Así que eso sería todo. Espero que se encuentren muy bien y hasta la próxima.